La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más, ya 15 de junio, a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Hemos podido vivir esta preciosa visita de Su Santidad el Papa León a España. Hemos podido seguirla desde la televisión, pero cómo no, también desde estas ondas de Radio María, que con tanto esfuerzo se han ido siguiendo cada uno de los eventos de la visita papal. Vamos a dar muchas gracias a Dios por haber tenido entre nosotros al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo presente en medio de nosotros, y que uno de los primeros países de Europa que ha querido visitar sea sin duda el nuestro. Vamos a pedir para que todos esos frutos, todos esos anhelos del corazón no caigan en saco roto, sino que el Señor, y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, se hagan fructificar y sean frutos que permanezcan para colaborar en la nueva evangelización. Como siempre nos ponemos en presencia de Dios para comenzar de qué mejor modo el programa orando. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Cadá, y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. ¿Gratis habéis recibido? Dad gratis. Nos encontramos con el que podemos llamar Domingo de la Misión de los Apóstoles. Jesús en el Evangelio llama a los 12 para convocar el nuevo Israel y los hace partícipes de su misión y de los dones carismáticos. Con este primer envío se esboza la misión de la Iglesia. Con sus palabras y obras deben anunciar que el reino de Dios está cerca. Los envía sin nada y a cambio de nada. Todo lo han recibido gratis y gratis deben darlo. Es la gratuidad del amor. Por otra parte, se subraya que es imposible tasar el precio de los dones que han recibido. El don es incalculable. Una gratuidad que San Pablo explica preciosamente. Cristo, sin merecimientos por parte de nadie, ha dado la vida por todos y Él es nuestra reconciliación. La misión de los apóstoles, en aquel momento, limitada a Israel, es humilde y casi silenciosa. Santidad y misión
deben de ir siempre unidas, pues son dos caras de una misma moneda. Que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Hoy, 15 de junio, podemos celebrar la memoria libre de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, Virgen, fundadora del Instituto de Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que en Valencia, con tenaz empeño e inflamada en el deseo de ganar almas para Dios, consagró su vida hacia volver al buen camino a las jóvenes descarriadas y a las meretrices. Murió en el año 1865. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. El próximo viernes 19 de junio podremos celebrar la memoria libre de San Romualdo, abad, anacoreta y padre de los monjes camaldulenses, que habiendo nacido en Rávena, deseoso de la vida y disciplina eremítica, viajó por Italia durante varios años, durante los cuales fundó pequeños monasterios y promovió la vida evangélica entre los monjes, hasta que terminó su labor en el monasterio de Val di Castro, en el Pieceno, actual región italiana de las Marcas, en el año 1027. El corazón que acompaña a los dos de Maús es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le hace. Y el próximo sábado 20 de junio no tenemos ninguna memoria y por tanto podemos hacer la memoria de Santa María en sábado. Os propongo que usemos el formulario de Santa María, Trono de la Sabiduría. Es el número 22 de las misas de la Virgen María, un formulario precioso, que también a los estudiantes, a tantos universitarios, les puede venir muy bien contemplar este misterio de María. Tantos ya habrán terminado sus exámenes, a tantos aún por desgracia les quedan las recuperaciones, y mirar a María como trono de la sabiduría es para todos nosotros un estímulo y pedirle a ella las gracias que necesitamos. Tantos jóvenes seminaristas irán a hacer en las próximas semanas sus exámenes de bachilleres en teología, pues pidamos sin duda también por todos estos jóvenes que estudian, para que miren siempre a la estrella, miren siempre a María, a ella, que es el trono de nuestra auténtica sabiduría humana y divina. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, héroe valeroso. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, héroe valeroso. Portones alzados y trenes para entrar el Rey de la Gloria. Portones alzados
Pues queridos oyentes, continuamos con este bloque dedicado a la ordenación general de la liturgia de las horas, a la lectura y comentario de los prenotandos. Algunos me habéis escrito y me habéis dicho: padre, es que no rezamos la liturgia de las horas, se nos hace un poco pesado, por eso hemos incluido esa segunda parte sobre la celebración de la Eucaristía y los sacramentos, para que para algunos no se os haga tan tedioso, pero también es una invitación, ¿no?, a rezar laudes, a rezar vísperas, o al menos completas, a saber cómo ora la Iglesia y por qué ora así también la Iglesia. Nos hemos quedado, vamos a comenzar el número 121 de este apartado dedicado al modo de recitar los salmos. El número 121 dice así: los salmos pueden recitarse de modos diversos según las exigencias del género literario o la extensión que tengan, según que se proclamen en latín o en lengua vernácula, y principalmente según que rece uno solo o varios, o se trate de una celebración con el pueblo. Esta variedad de recitación ayuda a percibir mejor la fragancia espiritual y la belleza de los salmos, porque el empleo de los salmos no se establece por una especie de criterio cuantitativo de oración, sino que se ha atendido a la variedad del salterio y a la índole propia de cada salmo. Este número sirve de introducción para el resto de números del 121 hasta el 125, en los cuales se explica el modo de recitar los salmos. Se nos dice que esto puede variar según el diverso género literario, según la extensión que tengan. También fijaos qué detalle tan interesante, nos dice según se proclamen en latín o en lengua vernácula. Y no solo hay que pensar en las monjas que conservan y mantienen el canto gregoriano, algunas celebraciones o algunos domingos o incluso todos los días, sino también en los presbíteros, que en principio pues deberíamos de poder saber rezar en latín y rezar así la liturgia de las horas en lengua latina. Pero bien, también la podemos rezar sin duda alguna en lengua vernácula. También dependerá de cómo se reciten los salmos, de si se hace el rezo individual o entre varios o una celebración con el pueblo de Dios. Se nos dice que esta diversidad en la forma de recitar los salmos ayuda a percibir mejor, fijaos qué belleza, la fragancia espiritual y la belleza de cada uno de los salmos. Y se nos recuerda, el criterio no es cuantitativo de oración, no es el peso, la cantidad de los salmos, sino la variedad del salterio, la índole de cada salmo, poder profundizar y que el salmo llene nuestro corazón y de la oración comunitaria se informe nuestra oración personal e individual. El número 122 indica que los salmos se cantan o recitan bien sea en forma seguida o in directum, bien sea alternando los versos o estrofas entre dos coros o dos partes de la asamblea, bien sea en forma responsorial, según las diversas modalidades que nos brindan la tradición o la experiencia. Es el Rey de la Gloria, es el Señor, héroe valeroso. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, héroe valeroso. Se nos indican aquí diversas formas de recitar o de cantar los salmos. La primera de ellas, que a veces en la celebración comunitaria no se hace, es la forma directa o seguida, es decir, un solista recita o canta el salmo íntegro.
Esto es una forma muy interesante en las celebraciones con pueblo, en las parroquias. A veces el rezar todos los salmos a 2 coros a la gente le desconcentra si no está habituada. Y un salmo puede ser recitado por un solista, especialmente si se proclama en primera persona o si exalta algunos sentimientos de alegría, de júbilo, de penitencia, de tristeza. Primera forma de recitación o de cantar el salmo de forma directa o seguida. Una segunda forma, alternando las estrofas entre un coro u otro coro, o entre una parte de la asamblea y otra parte de la asamblea, o entre varones y mujeres, como se quiera distribuir. Es una forma muy interesante y la que más se suele emplear en las diversas comunidades. O bien también se nos dice de forma responsorial. Esto se nos describirá en el número 125, pero también en el 114 se nos ha dado esta posibilidad, alternando bien sea las antífonas o las sentencias, es decir, un solista proclama el salmo y entre cada una de las estrofas se va intercalando esa antífona o esa sentencia. Son diversas modalidades que nos da la experiencia de la tradición de la Iglesia, la experiencia de cada una de las comunidades, pero es bueno que no lo hagamos todo siempre de la misma manera, siempre todo a 2 coros. Si se nos dan distintas posibilidades, es el número 122, no es creatividad personal y erudición personal de uno. No, el número 122 de la Ordenación General de la Liturgia de las Horas lo propone así para la Iglesia. El número 123 indica que al comienzo de cada salmo recítese siempre su antífona, tal como queda dicho en los números 113 al 120. Al final de cada salmo se mantiene en vigor el concluir con el Gloria al Padre y como era, pues el Gloria es la conclusión adecuada que recomienda la tradición y que da a la oración del Antiguo Testamento su sentido laudatorio, cristológico y trinitario. Recitado el salmo, se repite la antífona si se juzga oportuno. Este es el modo tradicional de recitar o de cantar los salmos. En primer lugar, la antífona, el salmo en las diversas formas que hemos visto que se puede realizar, concluyendo siempre con la doxología trinitaria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tiene un sentido laudatorio, cristológico y trinitario, y una vez terminado el salmo y el gloria, puede repetirse la antífona si se juzga oportuno. Como vemos, esta antífona final no es obligatoria, sí lo es al inicio, pero no lo es al final. Recordemos también las otras posibilidades que se nos habían ofrecido para la inteligencia de los salmos, como es la oración colecta, la oración sálmica que recoge el sentido del salmo. Si se emplea la serie romana, la serie hispana u otras de las series que hay de oraciones sálmicas, no se repetiría esta antífona al final. El número 124
Cuando se emplean salmos de mayor extensión, las divisiones de los mismos vienen señaladas en el Salterio, que presenta la salmodia de forma que se haga patente la estructura ternaria de la hora, teniendo en cuenta, sin embargo, el sentido objetivo del salmo en cuestión. Conviene observar dichas divisiones, sobre todo en la celebración coral en latín, añadiendo el Gloria al Padre al final de cada una de las partes. Es lícito, sin embargo, o bien mantener este modo tradicional, o bien interponer una pausa entre las diversas partes del mismo salmo, o bien recitar todo el salmo sin interrupción, acompañado de su antífona. Este número 124 nos indica un detalle interesante. La salmodia, en todas sus horas, salvo en completas, que es una salmodia más breve, pero tanto en el oficio de lectura como en la hora intermedia, como en laudes, como en víspera, nos presenta una salmodia con una estructura ternaria. Primer salmo, segundo salmo, tercer salmo, aunque ya hemos visto que esto no es del todo así, pues en laudes hay un cántico veterotestamentario y en vísperas un cántico del Nuevo Testamento. Pero se mantiene habitualmente esta forma ternaria de la hora. Si se emplean salmos de una extensión mayor, a veces se proponen divididos como si fuesen dos salmos, por ejemplo en vísperas, ¿no? Un primer salmo que se pone en dos partes y después el cántico del Nuevo Testamento. Se nos dice que el modo tradicional, sobre todo si se hace la celebración coral en latín, es ir haciendo las divisiones propias de cada salmo, con sus gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y con sus antífonas. Pero se nos dice que es lícito también hacer una pausa de silencio entre las diversas partes del mismo salmo, o bien recitar todo el salmo sin interrupción, acompañado de su antífona, como habíamos visto, siempre con la primera de las antífonas. Hay variedad y hay división. Si bien es cierto que siguiendo la tradición más puramente latina, pues se ha de conservar cuando es el latín, ¿no? Esta celebración más bien ternaria, pues cada salmo tiene sus melodías y sus antífonas propias musicalizadas, pero cuando se hace en lengua vernácula, ya sea cantado o sobre todo recitado, existen estas otras posibilidades que son interesantes. O también cuando se hace la recitación individual, puede ser interesante unir dos fragmentos del mismo salmo. El número 125 afirma que además, cuando así lo aconseje el género literario del salmo, se indicarán las divisiones estróficas, de modo que sobre todo, si los salmos se han de cantar en lengua vernácula, puedan ser recitados interponiendo la antífona después de cada estrofa, en cuyo caso bastará con decir el Gloria al Padre cuando haya finalizado todo el salmo. Esto es algo común para nosotros, pues en la liturgia de las horas en castellano encontramos así dividida la salmodia, con sus divisiones estróficas, para que si cantamos los salmos se puedan ir recitando coro a coro, también para que se pueda realizar de esa forma responsorial interponiendo la antífona o la sentencia del salmo entre cada una de las estrofas. Se nos indica que la conclusión trinitaria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo bastará con decirla cuando haya terminado todo el salmo. Christi sancti
Vamos a entrar en otro apartado dentro de este capítulo dedicado a los elementos de la liturgia de las horas. Entramos al apartado de la distribución de los salmos en el oficio. Es un apartado muy interesante y que nos puede dar muchas formas de ver los salmos para comprender mejor por qué se han distribuido de esta manera. El número 126 afirma que los salmos están distribuidos a lo largo de un ciclo de 4 semanas, de tal forma que quedan omitidos unos pocos salmos, mientras que otros insignes por la tradición se repiten con mayor frecuencia y se reservan a las laudes de la semana, a las vísperas y a las completas, salmos adecuados a las respectivas horas. Pues bien, pasamos del Breviarium Romanum, anterior a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, a la Liturgia Orarum, la liturgia de las horas, emanada después de la reforma litúrgica, de esa renovación que nos trae el concilio. Y los salmos pasan de rezarse todos en una sola semana con el Breviarium Romanum a rezarse en 4 semanas con la Liturgia Orarum. Este es un cambio sustancial y muy interesante. Los 150 salmos en un ciclo de 4 semanas, denominadas fácilmente semana 1, 2, 3 y 4. Hay algunos salmos que se van a repetir con mayor frecuencia. Evidentemente el Miserere todos los viernes, el Laudes de la semana 1, 2, 3 y 4, el Salmo 90 siempre en el primer salmo de las segundas vísperas, de los domingos y de las solemnidades, y así otros salmos de carácter pascual, festivo, laudatorio, que se mantienen y se repiten semana tras semana, pero el resto de salmos van variando a lo largo de las 4 semanas y hay algunos poquísimos salmos o algunos versículos de salmos que se han omitido por sus dificultades de comprensión. El número 127 indica que para laudes y vísperas, por ser horas más destinadas a la celebración con el pueblo, se han elegido los salmos más adecuados a este fin. Realmente de este número 127, muy breve, podríamos explicar muchas cosas. Para los laudes se han escogido, las laudes matutinas, los salmos más propios para este fin. Es decir, los salmos de laudes tienen que ver con la serie de laudate, el comienzo del día, la alabanza, la acción de gracias a Dios por el nuevo día y la jornada. Los salmos de vísperas tienen características propias y características distintas. Daos cuenta a lo largo de esta semana cómo hay un tono común en los salmos de laudes que son distintos a la salmodia de vísperas. Pero además también se han escogido salmos cuya interpretación es más sencilla y se han dejado salmos con interpretaciones más complejas para el oficio de lecturas principalmente o para la hora media, pues laudes y vísperas son los ejes principales de la jornada y a los que se invita a rezar mayormente al pueblo de Dios. El número 128, por lo que se refiere a las completas, se observa la norma descrita en el número 88. El perdón a todos tus
El número 88 nos recordaba que los salmos para las completas son aquellos que estimulan sobre todo la confianza en el Señor. Y recordamos que siempre se podían coger para la recitación en completas los textos propios de las primeras y de las segundas vísperas, con esos salmos 4, 133 o en las segundas vísperas con el Salmo 90. El número 129 indica que para el domingo, incluso en el oficio de lectura y en la hora intermedia, se han seleccionado aquellos salmos que, conforme a la tradición, expresan de un modo más adecuado el misterio pascual. A los viernes se les han asignado algunos salmos penitenciales o referidos a la pasión del Señor. Sus hazañas a los hijos de Israel. María, alaba a Dios con todas tus fuerzas, todo en mí que bendiga su nombre. ¿Quién podrá olvidar todo el bien que nos regalará? Alma mía, alaba a Dios con todas tus fuerzas. Conforme a lo que nos indica este número 129, tanto para laudes y vísperas, pero también para la hora intermedia y para el oficio de lecturas, se han intentado dejar para el oficio dominical los salmos más pascuales, que nos invitan y nos ayudan a adentrarnos mejor en el misterio pascual de Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Para los viernes, que son siempre días penitenciales en la Iglesia, se han asignado salmos más referidos a la pasión del Señor o salmos penitenciales, que nos ayudan así a vivir la espiritualidad en la oración, en nuestra cotidianidad y también, como bien sabemos, en el alimento, en la abstinencia de la carne. Vamos a hacer un momento de oración, pues hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa con este bello canto, El cielo narra la gloria de Dios. Gloria
Queridos oyentes de Radio María, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. Hemos escuchado este precioso canto, El cielo narra la gloria de Dios, que nos ha ayudado a profundizar en aquello que estábamos escuchando sobre el modo de la recitación de los salmos en la liturgia de las horas. Vamos a pasar a este otro bloque sobre algunas dudas o cuestiones o algunos datos interesantes sobre la celebración de la Eucaristía. Una de las cuestiones que creo que es interesante ver después de esta visita del Papa a España son los gestos propios de la misa papal. La misa presidida por el Papa ha tenido desde antiguo algunos gestos propios que son exclusivos del Sumo Pontífice. El Papa es admirable, pero no es imitable. Son cuestiones propias únicamente de la liturgia papal, no de la liturgia de los obispos, ni de los presbíteros, ni de la liturgia catedralicia ni parroquial. Después del Concilio Vaticano II se han dado algunos pasos en vistas a la reforma del conjunto de los ritos de la misa papal, pero la reforma de estos ritos es una de las pocas que aún no han sido plenamente realizadas. Si bien es cierto que ha habido algunos chetus y algunas sesiones de estudio de este tema, pero no ha habido conclusiones finales. Entre los ritos propios de la antigua misa papal hay que enumerar la manera propia y singular de cómo el Sumo Pontífice hace en la misa papal la elevación de las especies eucarísticas ya consagradas, del cuerpo y de la sangre del Señor. Después de haber consagrado cada una de las especies eucarísticas, el Papa muestra en cada uno de los puntos cardinales las especies eucarísticas. Debido a que hoy la televisión retransmite con frecuencia las celebraciones del Papa, algunos, al ver cómo el Papa presenta el cuerpo y la sangre de Cristo, dando la vuelta hacia los puntos cardinales, se han podido sentir inclinados a imitar este gesto. Pero recordemos, es un gesto propio de la liturgia papal y no sería correcto que ni los presbíteros ni tampoco los obispos tomen este gesto. Hay un gesto, el de bendecir al pueblo con el evangeliario después de la proclamación del Evangelio, que es también un gesto propio de la liturgia papal, pero este, sin embargo, sí que ha sido admitido a que lo puedan realizar los obispos en la misa episcopal, la bendición con el libro de los Evangelios después de terminar la proclamación de este. Lo pueden hacer únicamente los obispos. Es un gesto también de la liturgia papal. El mostrar las especies eucarísticas hacia los puntos cardinales es única y exclusivamente de la liturgia papal, ni tan siquiera de la liturgia episcopal. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Otro detalle interesante para los grupos de formación litúrgica de las parroquias, para los lectores especialmente, son los títulos rojos que encontramos en los diversos libros litúrgicos. Es bueno que llevemos del presbiterio estos libros al despacho o a la sala de reuniones del grupo de liturgia de los lectores y los veamos con detenimiento. Encontraremos en el misal el nigrum y el rubrum. En lo que está en negro es lo que se lee, lo que se dice, lo que se proclama, lo que se canta. Lo que está en rojo son
indicaciones. Tanto en los leccionarios como en los misales y en el resto de libros litúrgicos aparecen frecuentemente frases escritas en rojo. Por ejemplo, primera lectura, salmo responsorial. Estos títulos son únicamente funcionales. Figuran en los libros únicamente para facilitar la búsqueda y las referencias entre las diversas partes de la celebración, pero nunca están pensados para que se proclamen. El sacerdote que preside nunca dice antes de iniciar la plegaria eucarística, prefacio primero de Adviento, las dos venidas de Cristo. Y cuando está proclamando la plegaria eucarística tampoco dice conmemoración de los vivos, conmemoración de los difuntos. Pues tampoco el lector ha de decir primera lectura, segunda lectura. Había un pequeño chiste que contaba una vez un cura y es que él decía, si alguien sube al ambón y dice primera lectura, yo responderé, ya lo sabemos. Entendido, ¿no? Nunca se dice primera lectura, ni segunda lectura, ni salmo responsorial. De la misma forma que tampoco se dicen los números del capítulo. Salmo 90, 5, 7, 9. Tampoco se hace, ¿no? Son indicaciones. El capítulo, el versículo de cada una de la perícopa que se va a proclamar. En cambio, sí que se debe proclamar íntegramente el encabezamiento de las lecturas largas de la misa de la liturgia de las horas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, tal como figuran con caracteres negros en los leccionarios de la misa o de la liturgia de las horas. Hay lectores en misa que directamente dicen de la carta de San Pablo a los romanos o de la carta a los romanos. No, eso está mal hecho. No podemos comernos nada del encabezamiento de la lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Del libro del Apocalipsis, si leemos, por ejemplo, el oficio de lecturas. No se han de omitir, no hemos ni de quitar ni de añadir nada por el gusto personal. Te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Otro detalle importante es el gesto de tomar el pan a lo largo de la celebración. Hay 3 momentos en los cuales el sacerdote que preside toma el pan eucarístico: en el momento de la presentación de las ofrendas, en el relato de la consagración y en la doxología final de la plegaria eucarística. Luego habrá otro gesto que será el de la fracción del pan, distinto, pero en la plegaria eucarística, antes de la plegaria eucarística, encontramos este momento en la presentación de las ofrendas, luego en el relato de la consagración y por último en la doxología de la plegaria eucarística. Encontramos 3 movimientos en los cuales hemos de diferenciar la distinta altura de ellos. Según el misal, que es la fuente objetiva de la celebración, no la devoción personal del celebrante, sino el misal, este gesto en la consagración se realiza de forma significativamente diversa. En la presentación de las ofrendas y durante la doxología toma la patena con el pan. Tanto en la presentación de ofrendas como en la doxología toma la patena con el pan, mientras que en la consagración toma el pan en sus manos. Y hay 3 niveles. En la presentación de las ofrendas lo toma y lo presenta, elevándolo poco. En la consagración lo muestra y en la doxología final lo eleva todo lo posible. Si acudimos al texto latino, encontramos bien claramente diferenciados estos matices.
En el número 23 y 25 del Ordo Misse, si lo tomamos en latín, vemos cómo accipit patenam cum pane, toma la patena con el pan, mientras que durante el relato de la consagración toma el pan directamente en sus manos sin la patena, lo sostiene un poco elevado, accipit panem eumque parum elevatum tenes, y después lo muestra al pueblo. La diferencia es importante. Durante el relato de la consagración, el sacerdote que preside lo hacen como imagen del Señor, como icono de Cristo, y evoca los mismos gestos. Y es que el Señor Jesús, como el padre de familia hebreo, no tomó un recipiente, sino el mismo pan en sus manos, y lo pasó a sus discípulos. Así pues, también lo hace el sacerdote en la consagración tomando el pan. En la doxología de la plegaria eucarística, eleva tanto la patena con el pan como el cáliz con la sangre del Señor, y eleva todo lo posible el cuerpo y la sangre del Señor. Un gesto muy interesante que hemos de fijar nuestra atención es la importancia que la Iglesia da a la proclamación del Evangelio. Que veamos todos los gestos rituales que acompañan a este momento. A mí se me quedó grabada esa clase de mi profesor Antonio Lara Polaina, presbítero de la diócesis de Jaén y delegado de liturgia, desde donde enviamos un saludo especial. Él nos hizo en esas clases que le impartía ir enumerando cada uno de los gestos que acompañaban a la proclamación del Evangelio para que nos diésemos cuenta de la importancia que tiene. El Evangelio no es una lectura más, es el mismo Cristo el que va a hablar. Es este un punto culminante de la proclamación de la palabra de Dios, y por eso desde antiguo y en todos los ritos litúrgicos para esta lectura se han usado diversos gestos que le dan un especial realce o solemnidad. En la liturgia romana en concreto, la que nosotros más conocemos, el lector, antes de proclamar la lectura, pide la bendición al que preside, si es un diácono o si es un presbítero ante un obispo y no hay diácono. Antes, el pueblo se ha puesto en pie y ha cantado el aleluya. Aquel que va a proclamar el Evangelio, si corresponde, va ante el ministro, que, inclinándose ante el altar, pide la bendición. Y el que preside, presbítero u obispo, le da la bendición, recitando una oración sobre él. Si es el mismo presbítero el que va a proclamar el Evangelio, se inclina delante del altar y recita una oración, pidiendo a Dios que lo haga digno de proclamarla. Los acólitos se acercan con los ciriales encendidos al lugar de la proclamación. Si se usa el evangeliario, el ministro toma el evangeliario del altar y es acompañado desde allí con los ciriales por los ministros hasta el ambón, haciendo esa procesión. El que proclama el evangelio lo saluda. Después, los fieles se signan en la frente, en la boca y en el pecho. Se inciensa el libro de los evangelios o el leccionario cuando se proclama el evangelio. Todos escuchan el evangelio estando de pie. Es un texto que se puede cantar. Al terminar, el ministro indica:
palabra del Señor, y la asamblea aclama: Gloria a ti, Señor Jesús. El que lo ha proclamado besa el texto del Evangelio. Y después, en la liturgia episcopal y en la liturgia papal, como hemos visto, se lleva el libro santo de los Evangelios únicamente, nunca el leccionario, solo el libro santo de los Evangelios, para que el obispo bendiga al pueblo con el santo Evangelio. Después, depositado el libro en el ambón, toda la asamblea se sienta para escuchar la homilía. Fijaos la cantidad de gestos rituales que se hace para la proclamación del Evangelio cuando hay una gran solemnidad, pero la mayor parte de estos, salvo los cirios y el incienso, se mantienen en la celebración diaria de la Eucaristía. En el rito bizantino y en la misa papal se añade un gesto propio, que es el de la bendición, como hemos dicho. El Evangelio se acompaña entre luces e incienso para ver así que es Cristo mismo el que va a hablar a su pueblo. Pues vamos a repasar las principales celebraciones litúrgicas de la próxima semana, que serán el día 22, próximo lunes, la memoria libre de San Paulino de Nola, obispo. El día 24 de junio, ya con su misa vespertina de la vigilia, la Natividad de San Juan Bautista, el mayor de los nacidos entre mujer. Es una fiesta grande, una fiesta muy importante, que os invitamos a participar en la celebración eucarística y a profundizar en el significado de la figura de San Juan entre nosotros, con sus textos propios para la misa de la vigilia y del día. Por último, el día 26 de junio, la memoria de San Pelayo, mártir, que en Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, a los 13 años, por querer conservar su fe en Cristo y su castidad ante las costumbres deshonestas del califa de los musulmanes, consumó su glorioso martirio al ser despedazado con tenazas en el año 925. Es este un ejemplo de joven íntegro que sabe relacionarse con Dios y que se mantiene fiel a Dios a pesar de las costumbres depravadas de aquel hombre que quería aprovecharse de él y de su juventud. Por último, el 27 de junio podremos celebrar la memoria libre de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia, con esas preciosas catequesis, o también la memoria de Santa María en sábado. Terminamos nuestro programa poniéndolo en manos de la Virgen María. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa laliturgiadiosconnosotros@radiomaria.es. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Saludos especialmente para Concha, Antonio, Pedro, Marco, Asun, Lola, María y Carmen. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. La liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado.